Buenos días, hermanos. Qué bueno estar con ustedes esta mañana y especialmente tener el privilegio de predicar la palabra de Dios. Por favor, les voy a pedir que abran sus Biblias en Juan capítulo 3. Vamos a predicar de Juan capítulo 3 casi completo, o por lo menos como la mitad, pero vamos a leer una porción nomás para no hacerlo tan largo. Estamos en nuestra serie de encuentros con Dios. Nosotros hasta acá hemos estado viendo distintos casos en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento y ahora también en el Nuevo Testamento, de personas que han tenido encuentros especiales con Dios, que han mostrado la fidelidad de Dios y han transformado sus vidas. Casos como el de Abraham, casos como el de Elías. La semana pasada el pastor Ruiz predicó acerca de Juan el Bautista cuando se encontró con Jesús. Y hoy día vamos a ver el caso de Nicodemo. Entonces Juan capítulo 3, versículos 3 al 15. Leamos la palabra del Señor. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos al Señor una vez más en oración. Amado Padre Celestial, te adoramos a ti, Señor, porque no eres un Dios que está en el silencio. No eres un Dios que escondió su cara de nosotros, sino que has sido un Dios que se ha revelado a nosotros a través de tu palabra. Gracias, Señor, por el hermoso testimonio que tenemos acá en este texto. Te pido, Señor, que a mí como predicador, Dios, me estés dando humildad para predicar, para que el nombre de Cristo sea exaltado y no el mío. Y te pedimos, Señor, también, te pido por aquellos que están aquí oyendo, que estés con sus corazones, ablandándolos, que estés con sus oídos, que tu Espíritu Santo esté trabajando en ellos, para que reciban tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser fiel en este momento. Te oramos esto en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Imagínense que yo viniera a ustedes el día de mañana y les dijera: ¿saben qué? Yo quiero jugar en la NBA. Quiero ser un jugador profesional de básquetbol. Para aquellos de ustedes que no saben, la NBA es la liga más importante de básquetbol en el mundo. Está en Estados Unidos, donde están los mejores jugadores de básquetbol del mundo. Y ustedes saben que vivimos en un tiempo que dicen: sigue tus sueños, no dejes que nadie te diga lo que puedes o no puedes hacer. Así que si yo, tomándome de eso, yo les digo: bueno, yo quiero jugar en la NBA y lo voy a lograr. Voy a aprender todas las técnicas, voy a tirar los mejores tiros, voy a aprender a driblear la pelota y una vez que aprenda todo voy a poder entrar a la NBA. Tenemos un pequeño problema. Para que ustedes sepan, el promedio de altura en la NBA es 1,98 m. Yo mido 1,72 m. Creo que hay algo que va más allá de lo que yo pueda entrenar, practicar o hacer. Tendría que yo estirarme por lo menos unos 20 centímetros para ser competitivo. Tendría que yo cambiar, quizás tendría que mi papá, que mide 1,67 m, mi mamá, que mide 1,52 m, también se hayan pegado un estirón antes, volver al pasado, se hayan tomado sus vitaminas, se hayan comido la espinaca y hayan crecido, y así yo quizás hoy día podría jugar en la NBA. Pero lo cierto es que hay un problema estructural en mí que me impide poder jugar en la NBA.
por más que yo me esfuerce, por más que yo lo intente, por más que yo practique y me entrene con los mejores, hay algo en mí que tiene que cambiar, algo estructural, que ninguno de nosotros, ni yo mismo, puedo cambiar. Permiso. Asimismo son nuestros corazones antes de conocer a Cristo. Nosotros tenemos corazones que son incapaces de reconocer quién es Jesús. Tenemos corazones que son incapaces de ver la belleza de Dios. Y al revés, nuestros corazones están mirando siempre lo malo. Es algo estructural en nuestro ser que tiene que cambiar. En la historia de Nicodemo nosotros vemos un intercambio entre un maestro de la ley, alguien que supuestamente se las sabe todas, con Jesús. Nicodemo era alguien que ya sabía, supuestamente sabía todo lo que había que saber. Y vamos a entrar en el carácter de Nicodemo. Pero en este texto vamos a encontrarnos con 3 lecciones. Primero, que la capacidad humana, el corazón humano, no es capaz de encontrar a Dios. Segundo, que el corazón humano debe nacer de nuevo para encontrar a Dios. Y tercero, que el corazón humano cambia fundamentalmente cuando conocemos y encontramos a Dios. En el capítulo 2, versículos 23 y 25, tenemos que leerlo, y lo vamos a leer ahora porque es fundamental para entender este intercambio con Nicodemo. Jesús acá ya estaba comenzando su ministerio, fue a las bodas de Caná y transformó el agua en vino y maravilló a muchas personas con esto, el que es el primer milagro de Jesús. Jesús más allá fue al templo y fue allá y purificó el templo. Y muchos estaban preguntándose, ¿quién es este Jesús? ¿Por qué es capaz de hacer todos estos milagros? ¿Por qué es capaz de hacer todas estas señales? Y miren lo que dice el texto. Estando en Jerusalén en la fiesta de Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Y no tenía necesidad que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Esto, justamente después de esto es como un preludio a lo que es la historia de Nicodemo. Nicodemo viene a ser alguien que representa a aquellos que se acercan a Jesús por las cosas que hacía. Pero Jesús, conociendo su corazón, no se entregaba a él. ¿Por qué? Porque Jesús conoce el corazón del hombre. No necesitaba que nadie dé testimonio de él. Y esta es nuestra primera lección, que el corazón del hombre no es capaz de encontrar a Dios porque el corazón del hombre está tremendamente caído. Inicialmente, en el versículo 1, vemos que Nicodemo era una persona conocida. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. ¿Qué significa ser un fariseo y qué significa ser un principal entre los judíos? Los fariseos en esa época eran los rockstar de Israel. Todos querían ser como ellos, todos querían que sus hijos fueran como ellos, todos querían que su hija se casara con uno de ellos. Todos querían ser un fariseo. Los fariseos eran los maestros de la ley, eran quienes mejor conocían la Biblia y las Escrituras. Ellos sabían lo que era el Antiguo Testamento, se lo sabían al revés, al derecho. Ellos escribían interpretaciones que se llamaban la Mishnah y también el Talmud, donde escribían sus interpretaciones bíblicas, que eran pasadas de generación en generación, tenían los mejores bestsellers. Siempre cuando habían discusiones teológicas, siempre se nombraba a los fariseos y a los maestros de la ley como autoridades. Y más encima ellos eran también quienes en un nivel muy local, si bien estaba Roma encima, en un nivel muy local, ellos eran quienes gobernaban Israel. Y Nicodemo estaba en este concilio que se llamaba el Sanedrín, que era justamente el concilio más alto de Israel. Y viene esta persona, y en el pasaje nos dice en el versículo 2 que se acercó a Jesús en la noche. Nicodemo se acerca a él en la noche probablemente porque él no quería que las demás personas lo vieran. Si ustedes se acuerdan, en la historia de los evangelios siempre los fariseos son muy hostiles contra Jesús. Siempre están intentando de tenderle una trampa. Nicodemo era un tanto distinto. Nicodemo se acercaba a Jesús
de forma sincera para preguntarle, pero pensando que se las sabía, pensando que entendía. Miren la confesión de Nicodemo que él hace en el versículo 2. Vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como un maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Recuerdan el 2.23 que decía muchos se acercaban a Jesús por sus señales? Nicodemo acá está haciendo lo mismo, se estaba acercando a Jesús por sus señales. Y él hace una confesión que a primera vista parece bonita, parece buena, parece que nos gusta. Oye, Jesús, tú estás haciendo señales. Nosotros sabemos que los que hacen estas señales tienen que venir de Dios. Y le llama maestro. Pero acá ya empezamos a ver cómo el corazón de Nicodemo no estaba a la altura. ¿Ustedes creen que Nicodemo realmente entendía quién era Jesús? ¿Era Jesús sencillamente un maestro? ¿Era sencillamente que Jesús venía de Dios? ¿Era solamente eso? Por supuesto que esto es cierto, Jesús es un maestro. Jesús viene de Dios. Pero Jesús es el Mesías esperado. Jesús es el Mesías profetizado. Nicodemo es alguien que debió haber entendido eso cuando vio las señales, porque él conocía todas las promesas del Antiguo Testamento. Nicodemo era alguien que apenas vio a Jesús y vio lo que hacía, de haber dicho: este es el Mesías, este es el Hijo de Dios. Esta es la segunda persona de la Trinidad, que en Juan 1 dice que este es el verbo que estaba desde el principio. El problema de Nicodemo estaba en que no podía reconocer quién Cristo era. Pero acá está el punto. El problema de Nicodemo no era meramente intelectual. No era sencillamente que Nicodemo no podía entender quién era Jesús. El problema es que Nicodemo no podía creer quién era Jesús. El problema de Nicodemo está en su corazón, porque por más que él leyera la palabra, por más que lo entendiera, mientras su corazón siguiera siendo un corazón de piedra, él jamás iba a poder entender quién es Jesucristo. Es imposible que un corazón caído pueda comprender quién es Jesucristo. Ahora, si bien muchos de nosotros tenemos hoy día un corazón blando que Dios nos ha dado para reconocer a Jesucristo, podemos tener muchas veces una actitud como la de Nicodemo. Creer que las sabemos todas, creer que venimos todas porque venimos venido nuestra vida a la iglesia, porque he estudiado todo, estudié las confesiones, estudié la Biblia. Podemos venir a Jesús sin reconocer en nuestro corazón quién es Jesús. Teniendo incluso una confesión ortodoxa, podemos venir a Jesús sin comprender quién es. Como Isaías 29:13 señala, y Jesús también cita esto en otro evangelio, dice lo siguiente: dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de los hombres que les ha sido enseñado. Este era Nicodemo. A él se le había enseñado todos los mandamientos de Dios. Él conocía todo y con su boca honraba a Dios. Pero cuando Dios mismo estaba al frente suyo, no lo reconoció. Porque su corazón no estaba con Dios. Su corazón estaba con mandamientos de hombres. El problema no es sencillamente que la confesión de Nicodemo respecto a Cristo fue insuficiente. El problema de Nicodemo es que su corazón no podía entender quién era Jesús. Nicodemo no había tenido un encuentro real con el Señor. Él había oído de Dios, había oído del Evangelio, pero no había tenido un encuentro real en su corazón. Su corazón no había cambiado. Antes que aquellos de ustedes que han confesado a Cristo, confesaban a Cristo, ustedes tenían un corazón de piedra y no podían encontrar a Dios. Y por eso ustedes, su corazón debía nacer de nuevo. Cuando hablamos de corazón, nosotros nos referimos no al órgano, nos referimos a todo nuestro ser. Nosotros debíamos nacer de nuevo. Y esto nos lleva al segundo punto. El corazón humano debe nacer de nuevo para encontrar a Dios. La primera pregunta que tenemos que hacernos es: ¿qué significa nacer de nuevo? Y veamos el versículo 3, donde Jesús le apunta al clavo al problema de Nicodemo. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ustedes se pueden imaginar la cara de Nicodemo después. Nicodemo en el versículo 4 le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar al vientre de su madre y salir de nuevo? Yo imagino a Nicodemo sacándose los pelos de la cabeza. ¿Qué me estás diciendo? Esto es una locura. No tiene ningún sentido y quizás para nosotros suena extraño.
Pero Jesús le insiste en el versículo 5 y le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y se imagina a Nicodemo de nuevo dándose portazos cabezazos contra la pared. Porque, ¿qué estás diciendo, Jesús? Otra vez, un hombre que debiera entender todo, no entiende algo que Cristo en este pasaje llama como algo terrenal. Pero ¿qué significa decir que debemos nacer de nuevo? ¿Cómo podemos nacer de nuevo? Recuerden que estamos hablando nosotros de que nuestros corazones están caídos y nuestros corazones están tan infectados por el pecado que no podemos reconocer a Dios y que necesitamos un cambio estructural. Y acá yo me voy a tomar de una ilustración que no es mía, de un profesor mío del seminario, para hablar de este problema. Imagínense que sus sentidos están tan afectados, están tan perdidos, están tan distorsionados, que si a ustedes se les presentan, alguien les ofrece 2 helados, un helado de vainilla, porque es el mejor sabor del mundo, y un helado de estiércol. Pero ustedes dicen, con su distorsión, dicen, ¿saben qué? El helado de estiércol se ve mucho más rico, voy a comerme ese. Así es como están nuestros corazones, porque nosotros cuando se nos presentan con estos corazones, se nos presenta a Dios o el pecado. ¿Cuánto más grande es esto? Dios, el mayor de los bienes, el creador de todo. Y nosotros en vez de eso escogemos al pecado. Eso es lo que hace el corazón caído. Está tan distorsionado que no puede ver a Dios por quien es. No puede ver el helado de estiércol por lo que es. Y al mismo tiempo no puede ver el helado de vainilla, no puede ver a Dios por quien es. Puede ver solamente el pecado como algo delicioso y algo que quiere. Otro ejemplo es, por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros hacemos un kuchen de manzana? Y hacemos un kuchen, pero las manzanas están podridas. Por más que nosotros tengamos una buena masa, por más que tengamos la medida justa de azúcar, por más que lo hayamos cocinado todo perfecto, hay un problema estructural con eso, ¿cierto? No va a estar rico. No, tienen que cambiar las manzanas. No hay una forma de cubrir y cambiar las manzanas. Tenemos que botarlo y hacerlo de nuevo. Nosotros somos ese kuchen podrido. Hay algo en nosotros que necesita ser cambiado estructuralmente. Y este cambio es lo que nosotros llamamos la regeneración. ¿Qué es la regeneración? Es que el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, toma este corazón duro, este corazón distorsionado, lo hace un corazón de carne y hace que ahora podamos ver el helado de vainilla por lo que es, el helado de estiércol por lo que es, podamos ver a Dios por quien es y el pecado por lo que es. Y nosotros vamos y abrazamos a Cristo. Y no hay nadie que sea regenerado que no escoja a Dios, porque ¿cómo no vamos a escoger a Dios cuando vemos quién Dios es? Y por eso podemos confesar quién es Cristo, por eso sabemos quién es Jesús. ¿Y por qué esto es importante para nosotros? ¿Por qué es importante que nosotros sepamos esto? Porque ¿qué hicimos nosotros? ¿Qué hiciste tú? ¿Qué hice yo para esto? Nada. No puede un muerto salvarse a sí mismo. Como decía Pablo en Efesios 2, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Si mi corazón podrido intenta cambiar mi corazón podrido, lo único que va a resultar es otro corazón podrido. Necesitamos Dios que es santo a través de su Espíritu Santo que nos cambie. Y eso nos debería dar humildad. Que no entrar como Nicodemo a pensar que la sabemos. Cristo dice que tenemos que nacer de nuevo en espíritu y en agua porque el bautismo, que es el agua, justamente representa esta acción de la regeneración, en donde nosotros ya no somos de la carne, sino que nacemos en el espíritu. Esto nos deberá llevar a adorar a Dios, a cantar alabanzas al Señor. Porque no hay nada de nosotros de lo que podamos jactarnos. Es una obra de la misericordia y del amor de Dios en nuestras vidas. ¿Qué hace un bebé cuando está naciendo, antes de nacer en el vientre de su madre? Nada, es formado y después nace. Cuando nosotros nacemos de nuevo, nosotros no hacemos nada. El Espíritu Santo obra en nuestras vidas. Nosotros nacemos de nuevo con una nueva identidad en Cristo. Pero Nicodemo, después de este intercambio con Jesús, de Jesús no entiendo, Jesús le dice tienes que nacer de nuevo, después le dice Jesús, ¿cómo no puede ser que no entiendas si tú eres un maestro de la ley? Después de esto se transforma en un monólogo y solo habla Jesucristo y no sabemos más de qué ocurrió con Nicodemo por ahora.
Pero la verdad es que en Nicodemo, a lo largo de la epístola de Juan, nosotros podemos ver un proceso de cambio. ¿Y por qué? Porque un encuentro real con Jesucristo, un encuentro de regeneración con el Señor, a veces es de un día para otro y a veces es un proceso largo, pero cambia las vidas. Porque el corazón del hombre cambia cuando encuentra a Dios. Y este es nuestro tercer punto. El corazón del hombre cambia cuando encuentra a Dios. Como dice D.A. Carson, y nosotros mencionamos anteriormente, D.A. Carson, un teólogo bautista reformado, dice, el hecho de que Nicodemo no pueda entender lo que Jesús diga no es esencial. El problema que tiene Nicodemo no es intelectual. El problema es que no creyó en el testimonio de Jesús. Y el de no creer en el testimonio de Jesús es mucho más reprensible que no entender intelectualmente lo que Jesús estaba diciendo. Su problema es que no creyó que Cristo era el Cordero de Dios, enviado para el mundo para llevar en sí mismo el pecado de todos nosotros. Eso fue lo que Nicodemo no creyó. No creyó en el Evangelio. Es Jesucristo crucificado y resucitado, que viene después, va a venir de nuevo para llevar a los salvos a la vida eterna y condenar a los que no fueron a Cristo a condenación eterna. ¿Has escuchado antes decir que Jesús es un buen maestro, un hombre moral? Bueno, no es suficiente, para Nicodemo no lo fue. Podemos tener los mejores argumentos intelectuales, podemos demostrar sin duda alguna, incluso quizás podemos tirar este argumento que necesariamente dice que Jesús es el Señor. Pero si no existe la acción del Espíritu Santo, nada ocurrirá. Y eso fue lo que le pasó a Nicodemo. Nicodemo necesitaba comprender lo que el versículo 14 y 15 estaban describiendo. El versículo 14, refiriéndose a la historia de Moisés, dice que Moisés levantó a la serpiente en el desierto. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Esto es una historia en que el pueblo de Dios crea una serpiente de bronce porque estaba murmurando contra Dios. Y ellos son reprendidos por Moisés. Pero después, ¿qué es lo que hace Dios? Usa a través de su propio pecado, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, le dijo a Moisés, toma esta serpiente, levántala, y aquellos que se acerquen a esta serpiente van a ser sanados. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Dios, incluso a través de nuestro pecado, no que tengamos que pecar, como Pablo dice, de ninguna manera, pero Dios es tan misericordioso y es tan poderoso que incluso a través de nuestro pecado, Él nos salva. Y eso fue lo que sucedió con Cristo, ¿cierto? A través de nuestro pecado, donde Cristo fue presentado como un sacrificio por los pecados nuestros, donde las personas persiguieron al Hijo de Dios enviado, a través del pecado de Judas, a través del pecado del ser humano, por el pecado de Adán. Dios utiliza eso para mostrar su gracia y para mostrar su gloria para nosotros. Y a modo de que nosotros podamos creer lo que dice el versículo 15, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo es elevado para que nuestros pecados sean salvados. Y esto, por supuesto, en este mismo discurso con Nicodemo viene el pasaje más conocido de las Escrituras, ¿no? Juan 3:16, que creo que todos podemos recitar juntos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la verdad que Nicodemo necesitaba conocer, que necesitaba entender, que necesitaba no solamente intelectualmente, sino que confiar con su corazón para que él pudiera tener vida eterna. Hermanos, ¿ustedes entienden lo que es el Evangelio en sus vidas o solamente asienten de manera intelectual? Ustedes, cuando cantamos las canciones que cantamos, cuando escuchamos la palabra semana tras semana, cuando ofrecemos nuestras ofrendas, como decía el pastor, si tu corazón no está ahí, a Dios le importa el corazón. A Dios no le importa que sencillamente ustedes confiesen. Jesús dijo, no todos los que me llamen Señor, Señor van a entrar al reino de los cielos. Le va a decir, yo no los conocí. Hermano, es nuestro trabajo, es nuestro labor y es nuestro privilegio, es una delicia meditar en la palabra del Señor todos los días de la semana, meditar en el Evangelio, meditar y es pensar, es sentarse y pensar
en lo que Dios hizo por nosotros a través de Cristo, en que Dios envió a su único Hijo, su Hijo unigénito, engendrado desde la eternidad, quien estuvo en la creación, que se humilló y se hizo hombre, que se humilló en la cruz por tus pecados, por mis pecados, por el pecado del mundo, por la perversión de nuestro corazón. ¿Ustedes confían con todo su corazón en eso? ¿O solamente asienten intelectualmente? Hermanos, examinen sus corazones. Esto es lo que yo estoy diciendo, no es para traer dudas en aquellos que conocen realmente al Señor. Por el contrario, es para traerles seguridad en su fe. Pero por otro lado, esto es para traer dudas a aquellos que tienen una confesión vacua, donde no está el corazón, una confesión vacía. Y eso hace la palabra de Dios, trae seguridad a los que están con Dios y pone duda en aquellos que no. Ahora, hay momentos de dudas en nuestras vidas, sí, pero Dios nos trae de vuelta. Y quizás esta palabra te va a servir a ti para traerte de vuelta en la seguridad de tu salvación. Y Nicodemo cambió, y les voy a mostrar cómo cambió. Porque es importante, porque este no es el final de la historia de Nicodemo. Es interesante que esto no es lo último que vemos de Nicodemo. Y vemos que en Nicodemo esto fue un cambio gradual. Ahora, quiero ser honesto de entrada y decir que hay personas que argumentan que Nicodemo, realmente no podemos decir que Nicodemo tuvo un cambio real y que realmente fue un creyente. Pero si nosotros vemos que Juan escribe con un propósito y que Juan es intencional en la forma como escribe su evangelio, claramente él recurre a Nicodemo para mostrar el impacto que tuvo Jesucristo en Nicodemo. En el capítulo 7, cuando Jesús fue presentado frente al Sanedrín, justamente estaba Nicodemo, y Nicodemo en Juan 7:50 lo vemos defender a Jesucristo tibiamente, diciendo que bueno, tenemos que escucharlo primero. Estaban todos, ya vamos, tenemos que matarlo. Nicodemo, calma, escuchémoslo primero, tomémonos el tiempo, porque esas son nuestras leyes. Entonces, esto es quizás una defensa tibia. Pero hay algo incluso más maravilloso que vemos en el capítulo 19, después de la resurrección de Cristo. Cuando Juan dice que Nicodemo, que vino en la noche a ver a Jesús, cuando Jesús murió, ¿recuerdan que todos lo abandonaron? Sus discípulos lo abandonaron, sus amigos lo abandonaron. Pedro, que era del círculo íntimo de Jesús, lo negó 3 veces y lo abandonó porque no quería ser asociado a Jesús por temor a su vida. Pero hubieron 2 personas que no huyeron. 2 personas que se quedaron después de la muerte de Cristo. Y Juan nos relata que uno de ellos es José de Arimatea, quien proveyó para una tumba para sepultar el cuerpo de Cristo. Pero después hay una segunda persona y Juan dice, Nicodemo, aquel que vino a Jesús de noche. Él preparó también, consiguió los materiales y las cosas necesarias para que Jesucristo pueda tener un buen entierro. Cuando todos habían abandonado a Cristo, cuando todos los que seguían a Jesús y habían escuchado sus enseñanzas y no querían arriesgar su vida por Cristo, Nicodemo, miembro de la misma corte que mandó a Jesús a morir crucificado, arriesgó su estatus, arriesgó su vida, arriesgó su comodidad económica, lo arriesgó todo para estar con Jesucristo en su sepultura. Imagínense el cambio radical en la vida de Nicodemo. Su problema no era intelectual, el problema estaba en su corazón. ¿Cómo somos nosotros hallados frente a Dios en nuestros corazones? Nos damos cuenta, en primer lugar, que nuestros corazones en su estado natural no son capaces de encontrar a Dios. Nos damos cuenta en nuestra vida que nuestros corazones están tan caídos que necesitan nacer de nuevo, necesitan ser hechos de nuevo. Y nos damos cuenta en cómo Dios ha cambiado nuestras vidas y ha cambiado nuestros corazones para amar a Jesucristo y para vivir conforme a su voluntad. Quiero cerrar con algunas aplicaciones, ya estoy en el tiempo. En primer lugar, la historia de Nicodemo nos enseña que debemos ser humildes. Nicodemo era alguien que sabía todo, que conocía todo. Quizás nosotros somos personas que somos exitosas en nuestros trabajos. Quizás somos personas que somos respetados por los demás. Somos personas que conocemos mucho la Biblia y todos buscan nuestro consejo. Pero eso no vale nada en comparación con el estado de tu corazón. Debemos ser humildes, porque el que hizo el cambio en tu corazón para que reconocieras a Jesucristo como Señor y Salvador no fuiste tú, por gracia y no por obras,
para que nadie pueda gloriarse. Efesios 2, 8 y 9. Seamos humildes porque fue Dios y no nosotros el que cambió nuestras vidas. En segundo lugar, Dios nos ha hecho nacer de nuevo en el Espíritu y por lo mismo ya no debemos vivir en la carne, sino que debemos vivir en el Espíritu. Jesús dice, el que es de la carne está en la carne, el que es del Espíritu es del Espíritu. Como Pablo dice, antes eran esclavos al pecado. ¿Cómo vamos a seguir actuando como esclavos del pecado? En nuestra nueva identidad debemos seguir los mandamientos de Dios y vivir conforme al Espíritu, no para ser salvos, ya somos salvos por la obra de Cristo, sino para la gloria de Dios y en oración a Dios, viviendo conforme a la identidad que ya tenemos frente a Dios. En tercer lugar, nuestra naturaleza, aquellos que ustedes que confiesan a Cristo y han sido regenerados, ya no tienen el corazón duro que tenía. Es un corazón que está siendo limpiado, pero es un corazón ya blando, que está recibiendo la palabra de Dios. Por lo mismo, podemos encontrar gran consuelo. ¿Por qué? Porque ¿quién fue el que regeneró el corazón? ¿Quién comenzó la obra? Dios. ¿Quién va a ser infiel en completarla? Dios. Si fuéramos nosotros los que cambiaron nuestro corazón, teníamos que estar muertos de miedo, porque significa que nosotros mismos podemos deshacerlo. Pero el que lo formó de nuevo fue Dios, no nosotros. Eso es un tremendo consuelo, porque nadie nos puede sacar de las manos de Dios. Tu nombre y mi nombre están en el libro de la vida para siempre. Y nadie nos puede sacar de ahí. Y en último lugar, es que si hay alguno de ustedes acá que no conocen a Cristo, que quizás no han tenido este encuentro con Él, que quizás todavía tienen este corazón duro, corre hacia Él. Él puede cambiar tu corazón. Corre a Él. Y acá hay un montón de hermanos que pueden ayudarte a caminar en el Evangelio. Estamos siempre disponibles como iglesia, ¿cierto? A recibir a aquellos que no conocen, para caminar con ellos, compartir con ellos el Evangelio, discipular personas para la gloria de Dios, para que ellos también entren en la familia de la fe. Corre a Cristo si no has tenido un cambio en tu corazón. Jesucristo viene de nuevo. Jesucristo viene y viene por aquellos cuyos corazones han sido cambiados para llevarlos para vida eterna, pero también viene a juzgar. Como mismo después de Juan 3:16 dice, Jesús no vino a condenar, ahora, en la primera venida vino a salvar, pero después viene a juzgar. Que seamos hallados con aquellos que son justos delante de Dios y que tendrán vida eterna. Oremos, hermano. Amadísimo Padre Celestial, Creador de los cielos y de la tierra, aquel que sopló su espíritu en nuestro cuerpo y nos dio vida, aquel que incluso frente a nuestra rebelión en Adán y también en nuestros propios corazones, Señor, no dio vuelta a su cara, Señor, sino que prometió que de la simiente de la mujer vendría alguien que va a herir a la serpiente en la cabeza, que nos va a liberar a nosotros de nuestro pecado. Damos gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor, porque tú en nuestro estado, en nuestra mugre, en nuestra pudredumbre, enviaste a tu Espíritu Santo para que cambiara nuestros corazones, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos dejaste que nosotros camináramos hacia la perdición que nosotros merecíamos, sino que tu misericordia se manifestó en nuestros corazones y en nuestras vidas, Señor, y en el mundo, para que podamos vivir toda la eternidad junto a nuestro Señor Jesucristo, para que nuestros cuerpos, Señor, que están caídos, que tienen enfermedad y que sufren, Señor, sean hechos de nuevo, Señor, y podamos caminar junto a ti. Gracias, Señor, por este nuevo corazón que tenemos, porque no es, Señor, obra nuestra, es obra tuya, Señor, y te damos gloria a ti y te agradecemos, Señor, por aquello. No nos dejes por ningún momento, Señor, adjudicarnos ningún porcentaje, ningún pedazo de tu gloria, Señor, sino que siempre te la demos a ti y que nuestros corazones, Señor, como el de Nicodemo, Señor, a que sean cambiados, sean santificados, Señor, para que seamos presentados perfectos cuando Cristo venga. Te agradecemos por esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.